Ah, hola, buenas tardes. Que el Señor Jesús nos bendiga y nos guarde, nos ayude. Dándole gracias a Dios Venga, ahora más tarde. Si por casualidad ya viene y las dándole piernas. gracias a Dios por un nuevo día, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. No estamos en la mañana, no, pero desde la mañana hasta el día siguiente, todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios porque ha sido bueno. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque me sostiene. Gracias a Dios porque en medio de todo Dios me guarda. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi hijo, por mi esposa, por mi familia. Dándole gracias a Dios porque me trajo de muerte a vida. Me sacó de la oscuridad y me trajo a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por mi esposa, por mi casa, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios por mi hijo. Dándole gracias a Dios por mis hermanos, por mis padres. Dándole gracias a Dios por la iglesia pentecostal. Dándole gracias a Dios y honrando a la iglesia pentecostal unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el pastor Moisés Olivares, el presbítero, el pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios porque me ha permitido una vez más ser instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo también. Porque en su divino y su perfecto propósito hay cosas que tengo y hay cosas que no tengo. Lo que necesito lo tengo. Y lo que no necesito es lo que no tengo. Porque Dios en su perfecta misericordia tiene el control de cada uno de los hermanos, de cada una de las vidas. Y le da a cada uno lo que cada uno necesita. Bueno, vamos a continuar con el Ministerio de la Sanidad Divina. Esto es el Ministerio de la Sanidad Divina 2. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta educativa, esta enseñanza. El Ministerio de la Sanidad Divina 2. Vamos por el punto 4. Lecciones sobre el hablar de la esperanza sanadora. Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Gloria a Dios. Tiene mucho contenido. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Lecciones sobre hablar de la esperanza sanadora. En algunos casos, la sanidad puede requerir obediencia y persistencia. En algunos casos, bueno, esto es algo ciertamente, dice uno que en algunos casos, yo digo que siempre necesita obediencia y persistencia, porque debemos reunir las condiciones para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gloria a Dios. Naamán, el general sirio,
Era un buen hombre y aparentemente su lepra no fue resultado de injusticia alguna que hubiera cometido. De ahí que este episodio nos ofrezca algunas nociones prácticas sobre el proceso de la sanidad divina. Cuando la persona afectada no es culpable de desobediencia, escuchemos esto. Cuando la persona afectada no es culpable de desobediencia o acción alguna que la haya expuesto a su aflicción, 1. Véase la importancia de compartir la esperanza de la sanidad divina con otros. El conversar o el hablar, el compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, hablar con otras personas. Oye, Dios me sanó de tal aflicción. Dios me salvó de X o Y situación. Bueno, yo en lo personal, yo he sido levantado de 2 estados de coma. Y si hay alguien que tiene que agradecer y alguien que tiene para hablar, pero yo en ocasiones cuando puedo compartir esta experiencia, le digo, bueno, yo tengo para hacer 3 libros, 2 libros, ¿me entiendes? Para redactarlos, porque en verdad Dios ha hecho mucho en mí, Dios me ha salvado muchísimo. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios, mucho, mi vida se la debo a Él. O sea, en lo personal y en lo particular, la gente siempre dice y la gente como tal, los seres humanos le debemos la vida a Dios, porque si no fuese por la acción espiritual de Dios haber soplado aliento de vida a través de la nariz de Adán, que fue cuando el soplo de aliento de vida se traduce en espíritu. Dios sopló espíritu. Entonces, cuando sopló espíritu y entró en contacto con la figura del polvo de la tierra, que en donde estaba la forma de Adán, cuando entró en contacto el soplo de aliento de espíritu con la figura del polvo de la tierra, fue que se levantó Adán, el primer alma viviente, porque no somos espíritu ni somos carne, somos almas vivientes. Gloria a Dios. Véase la importancia de compartir la esperanza de la sanidad divina con otros, pero en lo particular, yo cuando, en otro tiempo, cuando Dios me ha afirmado y mediante procesos en sus caminos, porque yo fui indigente, yo viví dependiente a sustancias psicotrópicas o a drogas, y Dios me permitió conocerle, porque en mi necesidad de sanidad y en mi necesidad de ser libre de esa dependencia, yo fui a un centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación cristiano, y fue donde me predicaron la palabra de Dios. Fue ahí donde pude conocer a Dios. Y ellos me becaron. Y yo en ese lugar pude aprender mucha teoría. O sea, yo asistí a un instituto bíblico, yo asistí a una escuela de liderazgo. Bueno, tantas cosas, muchas conferencias, muchos encuentros, muchas actividades religiosas que Dios permitió que yo estuviera para el desarrollo del conocimiento. Gloria a Dios. En este tiempo es cuando en realidad estoy poniendo en práctica toda la edificación espiritual que Dios pudo establecer en mí.
porque Dios edificó mi alma. Dios edificó mi alma. Y en este tiempo, llego a la Iglesia Pentecostal Unida y soy bautizado en el nombre de Jesús, es cuando en realidad con propiedad y con autoridad puedo poner en práctica todo el conocimiento que Dios me permitió adquirir. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es una reflexión para las personas que son pasivas y se acostumbran a un caminar espiritual o cristiano mediocre. Un caminar o cristiano ciertamente débil, porque muchas veces nos conformamos con lo que aprendemos y no tenemos la sed y la necesidad de ir más allá. Gloria a Dios. Vamos a continuar. La puerta para la sanidad de Naamán fue abierta por una sirviente judía que le recomendó buscar al profeta Elías. Los creyentes hacen bien cuando testifican a otros del poder salvador y del poder sanador de Jesús. Gloria a Dios. 2. Véase cómo Dios sabe qué hacer con cada persona. A Naamán le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Y esto le molestó. A Naamán esto chocó contra su personalidad y con su carácter. Pero como ya les dije en reiteradas ocasiones, en reiteradas enseñanzas, he venido exponiendo que debemos establecer el carácter que a Dios le agrada. Porque muchas veces Dios deposita, como Dios es espíritu, deposita su bendición en nuestro espíritu. Pero necesitamos un carácter conforme al carácter que a Dios le agrada, para que esa bendición espiritual no se quede bloqueada en el espíritu, valga la redundancia. Entonces necesitamos que esa bendición que yace en nuestro espíritu sea modulada a través de nuestra alma o nuestro carácter, un carácter conforme al carácter que Dios le agrada y sea expresada a través de nuestra carne. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Véase cómo Dios sabe qué hacer con cada persona. A Naamán le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán y esto le molestó. Claro, el río Jordán en ese tiempo era como decir el río Guaire hoy día. El río Guaire hoy día aquí en Venezuela. O sea, era un río que no gozaba de las mejores condiciones, de salubridad. Pero Dios quería procesar la vida de Naamán a través de su carácter. Quería que él abandonara la arrogancia y la altivez. Entonces lo quería procesar para que se humillara, para que la bendición que yacía en el espíritu de Naamán pudiera fluir a través de su vida, pudiera ser modulada a través de su alma y expresada a través de su carne. Y eso fue lo que hizo Dios. Su soberbia y orgullo oculto salieron a la luz, y la obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad. Nosotros podríamos afrontar un llamado similar, ya que a veces la acción obediente constituye un requisito para recibir la sanidad. Gloria a Dios. Es necesario que Dios se place más en la obediencia que en el sacrificio. Entonces es necesario que, a pesar de nuestros prejuicios y de nuestros paradigmas, ¿me entiendes?, seamos capaces de asumir y de permitir que sea el Espíritu de Dios, que sea Dios como tal, que esté tratando con nuestra vida. Gloria a Dios. Por ejemplo, Jesús le dijo a los 10 leprosos que se mostraran al sacerdote y fueron sanados luego de haber obedecido. Después de haber hecho la acción física que Jesús le indicó, fue que los leprosos fueron sanados. Gloria a Dios. Lucas
17, vamos a leerlo, del 12 al 14. Gloria a Dios. Lucas 17, del 12 al 14. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. La obediencia. Dios se place más en la obediencia que en el sacrificio. Gloria a Dios. Ajá. En ocasiones, algunas personas por las que se ora para que reciban sanidad se rinden cuando no ven sanidad inmediata. Cuando no ven sanidad al instante, las personas se rinden y cuestionan. Sí, por favor. Se rinden y cuestionan la intervención de Dios en sus vidas porque esperan que Dios actúe como un mago. Gloria a Dios. La sanidad inmediata. En lugar de buscar a Dios, no sea que haga falta dar un paso de sumisión que fortalezca su fe. Segunda de Reyes, del 1 al 11. Aquí relata el hecho de que cuando Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue sanado. O sea, en la obediencia Dios se plació y le otorgó la sanidad, porque lo que le traía a Naamán esa enfermedad y esa aflicción física no era que le hubiese abierto puertas al enemigo, no era que estuviese en pecado, no, era que Dios quería formarlo y Dios necesitaba que él abandonara su orgullo y su altivez para poder ser usado por Dios, porque cuando usted y yo no permitimos y no asumimos un carácter como el carácter que a Dios le agrada, entonces él va a buscar los medios y las vías, las condiciones necesarias para que nuestro carácter sea moldeado. Gloria a Dios. 5. Sanidad mediante la medicina o los milagros. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee. En aquellos días Ezequías cayó enfermo, que enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus años 15 días. Añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo. Ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo a Isaías: tomad masa de higos. Tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó.
Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Gloria a Dios. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. Gloria a Dios, 10 grados atrás. Para Dios nada es imposible. Para usted que es bautizado en el nombre de Jesús, que es poseedor de la promesa y de la bendición del Espíritu Santo del Señor Jesús en su vida y en nuestra vida, en mi vida también, todo lo que debemos hacer es vivir conforme a su voluntad y clamarle. Gloria a Dios. Dice la palabra en Jeremías 33:3: clámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Cómo clama usted a una persona? ¿Qué es clamar? Clamar es llamar. Llamar a gran voz a una persona. Pero para llamar a gran voz a una persona, debe saber el nombre de esa persona que está llamando o que está clamando, para poder clamar o llamar con autoridad. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Este relato de la milagrosa sanidad de Ezequías comienza cuando el profeta Isaías le informa que morirá a causa de su enfermedad. El rey comenzó inmediatamente a orar y a buscar a Dios fervorosamente, sin aceptar su mortal destino. El hecho de que Dios le concedió 15 años más de vida muestra que la oración, cuando se padece una enfermedad mortal, nunca es algo inadecuado. En lo personal, cuando estuve hospitalizado, que me dispararon, que estuve en coma, lo primero que hice fue pedirle a mi esposa que me trajera mi Biblia. Yo había comprado una Biblia en el país de Panamá y me gustaba mucho mi Biblia. Y cuando recuperé mis funciones, pues que recuperé el habla, que pude hablar con mi esposa, le dije: pues mi amor, tráeme la Biblia la Biblia pequeña que compré en Panamá. Gloria a Dios. Y oré, clamé a Dios, me llené de su espíritu, porque dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En mi lectura y en mi leer de la palabra de Dios, entonces yo estaba alimentando mi área espiritual, y el espíritu como tal es lo que da vida. Hola, Ángela. El espíritu como tal es lo que da vida. Entonces yo estaba alimentando mi área espiritual, y eso fue una de las cosas que permitió que Dios me sanara, que Dios me restaurara. Gloria a Dios. Pero Isaías también le dijo a Ezequías que aplicara una masa de higos sobre su llaga. Escuchen esto. Algunos eruditos señalan que los higos son una receta médica y le atribuyen un poder sanador. La Biblia no condena el que se recurra a los remedios médicos, pero en este caso parece absurdo pensar que tal masa de higos por sí sola podía curar una enfermedad mortal.
en lo particular y bueno, en lo real. Eh, Dios obra a través de la medicina o los milagros, ¿entiendes? De cualquier forma. Lo que pasa es que, como le dije antes, que hay que reunir las condiciones necesarias para que Dios pueda obrar a través de nuestras vidas. Vamos a avanzar. Dios es el autor de toda sanidad. La aplicación de la masa de higo sugiere que la ayuda médica humana tampoco es inapropiada. Gloria a Dios. Solo Dios puede sanar. Solo Dios puede sanar. Lo hace por medio de milagros, por medios naturales y por medios humanos. Ninguno debería ser menospreciado. Sin embargo, este texto claramente muestra que la liberación de Ezequías de la muerte vino de Dios. Vino de Dios, no del ser humano. Véase Santiago 5, del 14 al 16. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ajá. Palabra santa. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos más. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y la tierra Dios dio lluvia y produjo su fruto. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías se dio el privilegio de orar y orarle al Dios del cielo y hacer y producir, y que Dios produjera fuego y consumiera un holocausto. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. 6. La aflicción de Job y su completa restauración. Job 42, del 10 al 13. Gloria a Dios. Ajá. Y quitó Jehová, la palabra es santa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y vendió Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El arrepentimiento y el perdón a otros tienen que ver con la recepción de la sanidad. ¿Usted quiere ser sano? Yo deseo ser sano. Hay que reunir las condiciones necesarias para que el Espíritu de Dios pueda obrar a través de nuestras vidas. Si usted tiene un rencor o tiene una disputa, tiene diferencia con alguna persona, es necesario que usted se ponga a cuenta con esa persona. Así sea esa persona que tenga algo contra usted. Porque dice la palabra de Dios también que si vas a ofrecer una ofrenda ante el altar y recuerda que tu hermano tiene algo en contra de ti, pon la ofrenda en el altar, ponte a cuenta con tu hermano y después que va a presentar la ofrenda.
Gloria a Dios. Como le dije hace momento, hay que reunir las condiciones necesarias para que el Espíritu de Dios pueda obrar a través de nuestras vidas, sobre todo la sanidad, tanto física como espiritual. Gloria a Dios. Algunos señalan a Job para probar que la enfermedad obedece en muchos casos a la voluntad de Dios. Job, es cierto que Dios permitió la enfermedad de Job para mostrar a Satanás que aquel no se apartaría de su protector ante la adversidad. Y eso así mismo fue. Así estuviese enfermo, así estuviese afligido, Job nunca renegó de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, vale la pena observar que la aflicción de Job se debía directamente al diablo. Gloria a Dios. Vamos a leer Job 2:2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Gloria a Dios. Ahí fue cuando divisó a Job y le dijo: no has visto a mi siervo Job, que es un hombre fiel, temeroso. Entonces Satanás le dijo: oh, pero si tienes tienes su vida cercada. Porque cuando la persona es obediente a Dios y vive conforme a la voluntad de Dios, Dios envía protección sobre sus hijos. Envía protección sobre usted y sobre mí. Y entonces nos rodea y nos cerca con un cerco de arcángeles y de ángeles para que nos ayuden y nos guarden. Gloria a Dios. Además, la enfermedad de Job solo es una de las aflicciones que sufría. De las muchas aflicciones, la enfermedad solo es una. Y es la principal, porque a través de la enfermedad, su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Sus hijos también le dieron la espalda, a sus amigos, todo el mundo creyendo que la enfermedad, como es costumbre, que llega a la vida de las personas, es porque le hemos abierto puerta al enemigo a través del pecado y a través de la desobediencia. Entonces la gente pensaba que Job había producido su enfermedad a través del pecado y la desobediencia, o sea, que estaba pecando y estaba desobedeciendo a Dios, que estaba enfermo era por su causa, pero no era así. Gloria a Dios. Más tarde, cuando Dios le sanó y le restauró, resarciéndole con creces todas sus pérdidas, el texto hebreo literalmente se refiere a su recuperación como un retorno de la cautividad. Cuando Dios permitió que saliera de la cautividad que el diablo tenía sobre él. Esto constituye una evidencia de que toda su restauración consistió en un rechazo de la maldad. Este es un mensaje para usted y para mí. Así como Job rechazó la maldad, pues puede ser que usted esté atravesando momentos de aflicción en su vida, para que Dios pueda visualizar en usted su fidelidad, para que Dios pueda visualizar en usted y en mí también, porque yo también soy humano y también estoy sometido a procesos divinos. Gloria a Dios. Consistió en un rechazo de la maldad, la recuperación de cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí. Job 42:10. Palabra santa. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble de las cosas que habían sido de Job. O sea, los amigos de Job, los que lo cuestionaban y los que lo juzgaban de que él estaba pecando, que la aflicción había venido a su vida,
porque él había pecado y estaba caminando como a Dios no le agradaba. Cuando que él era el agraviado, oró por sus amigos. Entonces Dios lo miró con agrado y lo restauró. Gloria a Dios. Pero este complicado caso requiere que se reconozca también que la sanidad de Job parece coincidir con su arrepentimiento. Y eso es efectivo, sine qua non, o sea, no hay otra forma. El capítulo 29 parece revelar que Job estaba excesivamente ensimismado, de lo cual se arrepintió más tarde. Ajá. Job 42, 5 y 6. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso fue cuando Job se arrepintió. Gloria a Dios. Hay una vinculación entre el cambio de actitud de Job y la restauración divina. Claro, eso es sine qua non, como le dije hace momento. O sea, no hay otra forma. Cuando Dios pudo ver que el tratamiento y el proceso de Dios en Job había surtido efecto, que pudo quebrantar su carácter y pudo moldear como Dios quería su carácter. Entonces fue cuando la bendición espiritual que yacía en Job se hizo evidente. Gloria a Dios. Y entonces Dios tuvo misericordia de él y pudo obrar a través de él. Gloria a Dios. Hay una vinculación entre el cambio de actitud y de Job y la restauración divina. Antes de comenzar a filosofar en cuanto a la voluntad divina en relación con la enfermedad de Job, sería sabio notar cómo Dios corrigió a los amigos de Job, quienes habían argumentado que sus aflicciones se debían al juicio de Dios. Job 42, del 7 al 9. Ya estamos terminando. Job 42, del 6 al 9. Gloria a Dios. Ajá. Por tanto yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, a Job, le dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. La ira de Jehová se encendió en contra de los amigos de Job por haberle dicho a Job que la aflicción que tenía era porque había pecado contra Jehová. Eso se llama un falso testimonio y eso es un pecado. Gloria a Dios. Y entonces la persona que podía restaurarlo y la persona que tenía la autoridad y la potestad de obrar y de interceder delante de Dios por sus amigos era el propio Job. Entonces tenían que ofrecer holocausto y después que ofrecieran holocausto
iba a ser Job que tuviera que interceder por ellos para que Jehová no viniera a su juicio sobre ellos. Gloria a Dios. Pero el espíritu de perdón de Job hacia sus amigos, fue algo decisivo para su propio bienestar y el de ellos. Claro, cuando Dios pudo ver que en realidad su trato hacia Job surtió efecto, entonces fue cuando Dios pudo ver que todo estaba cumplido. Bueno, hasta la próxima entrega. El Señor Jesús les continúe bendiciendo.